en Nueva York por olfato político de Nelson Rockefeller. En este tiempo hay una luna de miel con Estados Unidos. Y igual aquí ya empiezan los grandes ventanales, la iluminación artificial, pero aquí ya están metiendo que es Fernando Gamboa el que es el responsable del montaje, plantas mexicanas. Esto es con el afán de sí tomar los postulados de vanguardia para hacer una propuesta universal, pero también dotarla de un acento mexicano, ¿no? Nacional. Más impresiones. Y después, ¿qué hace Fernando Gamboa en los 50 cuando se toma el puesto de museógrafo de Museo Nacional? Pues hace esto, que va a unir mucho al artístico. Esta es la sala de monolitos. Creo que en Salón México, no me acuerdo en qué película, se ve así la piedra del sol, ¿no? Fernando Gamboa, pues todas estas cosas, ¿no? O sea, esto es la Bauhaus, ¿no? Esta forma de disponer las piezas prehispánicas, y siempre debe estar haciendo este contraste entre el marco moderno, que es la museografía, que es la visibilización de las piezas, y las piezas, ¿no? Un poco este asunto, lo que va, o la intención de esta estrategia es mostrar la temporalidad y universalidad del arte prehispánico, pero aquí ya estamos hablando de arte prehispánico. Y llega a estas locuras, ¿no? En el Pabellón de México, de la Feria Mundial de Nueva York del 65, en la Seagram's Place de Nueva York, donde está la Seagram's Tower, que además es obra de Mies van der Rohe, o sea, es pura vanguardia artística, ¿no? Y Fernando Gamboa, con mucha presencia, va y les pone a los neoyorquinos una cabeza olmeca en la Seagram's Tower. Pero Fernando Gamboa también se está moviendo bajo un concepto, el de obra maestra. Fernando Gamboa lleva exposiciones internacionales a Europa, a la Unión Soviética, a Estados Unidos, a Canadá, pero hay una constante en su museografía, que es la idea de obra maestra. ¿Y qué obra maestra? ¿No? La piedra del sol. Hasta Cantinflas está con él. Esto se traslada, todos estos postulados, todas estas estrategias se trasladan también al nuevo edificio del Museo Nacional, que es ahora el Museo Nacional de Antropología, donde, por su vocación antropológica más arqueológica, no puede desarrollar las estrategias del arte, de la exhibición de arte como las desarrollaron en el MoMA o en otras exposiciones. Sin embargo, sí sigue la idea de obra maestra, y entonces reserva para las obras maestras, este es el luchador, los espacios de exhibición, los modos de exhibición artística, ¿no? En el luchador, la Coatlicue, la piedra del sol, ¿no? La estela, el golf. Así estaba la sala Maya, no tenía esta reconstrucción. ¿De dónde la reconstrucción se me fue? Ajá. Entonces era un poco más limpia, sí tenía mucho que ver con el modo de exhibición del arte. En lo etnográfico también utilizaron mucho fotografías, y aquí sí es más un asunto antropológico, arqueológico, menos de diseño de exhibición artística. Hacen reconstrucciones históricas, antropológicas, dioramas, y siempre con fotografías, ¿no? Pero aquí lleva todo esto de la exhibición del arte, hace visible
precisamente una política cultural. Y si muchos de los tatuajes que vimos, por ejemplo, ahorita, tienen ahorita, pues más bien son posibles en los cuerpos, tiene que ver también con esta política de hacer visible, que se vio desde, no sé, desde los libros de primaria, en las exposiciones. Nadie se pone la cuatrícula en escorzo, ¿no? Se pone más o menos cómo está en el Museo Nacional de Antropología, es decir, las posibilidades que brindaron los museos y la exhibición de arte prehispánico también tienen que ver con el modo en que ahora se diseñan los tatuajes. Nada más como un ejemplo de toda esa historia está el movimiento artístico chicano, que va a rescatar también los diseños prehispánicos, y que cuando lo rescata siempre es a partir de una idea de arte, ¿no? O los cerros nacionales, o el mismo edificio, que es la Casa Astral. Pues nada más, para no extenderme más. ya me pidieron. Pues sí, si tienen algunas preguntas, al final las respondo. Gracias, Diego. Este es un mosaico. Nuestros invitados están haciendo un esfuerzo por ser breves. Al final, nos hacemos charla, al final daremos el micrófono a todos ustedes. Espero estén anotando o estén recordando las preguntas para aprovechar la presencia de nuestros invitados. Finalmente, pues, doy la bienvenida a Federico Ruiz. Vamos a aterrizar ahora en la disciplina del tatuaje. Es tatuador, pero bueno, lo presento. Es licenciado en Artes Visuales y tatúa desde 1997. Está en el posgrado de la Facultad de Artes y Diseño y participa activamente en la escena del tatuaje nacional e internacional, impartiendo pláticas, seminarios teórico-prácticos, y además es uno de los tatuadores que está presente en nuestra exposición. 2 tatuajes de Federico fueron seleccionados. Le dejo la palabra. Ya me quemaron con el fantasmita ese de escritorio, pero bueno, antes que nada una disculpa por el retraso, y bueno, también un agradecimiento por la invitación a la plática. Bueno, yo principalmente voy a hablar acerca de mi trabajo, sobre todo en la parte que está basada en la temática prehispánica, ¿no? Bueno, para empezar, pues bueno, yo he utilizado este recurso visual inclusive dentro de mi propia, en la difusión de mi propio trabajo, ¿no? Por ejemplo, esta imagen es parte de una tarjeta que yo utilicé en algún tiempo, una tarjeta de presentación. Y bueno, mi pequeño currículum. Y bueno, estos son los 3 puntos principales que voy a tomar en mi pequeña plática. En primer lugar, voy a poner ejemplos de tatuajes realizados, digamos, tomando fidedignamente una pieza arqueológica o alguna imagen de algún códice o alguna representación. En el segundo punto sería ya como interpretaciones, o bueno, yo les llamo versiones libres, tratando de respetar el significado de las piezas originales, ya sea de México, e inclusive me ha tocado la oportunidad de hacerlo con culturas originarias de otros países, ¿no? Y el tercer punto, pues bueno, ya sería como una pequeña galería de imágenes personales, basándome en conceptos y en algunas iconografías prehispánicas. Bueno, este es uno de los primeros tatuajes que realicé con la temática, pues bueno, de los pueblos y las culturas originarias. Yo tuve la oportunidad de estar en el Museo de Jalapa, en el Museo Arqueológico de Jalapa, y fue donde yo vi por primera vez esta escultura, que no sé, a mí me daba la impresión de que era más grande, pero es bastante pequeñita, ¿no? Entonces, como yo tengo un poco la forma
formación del lenguaje tridimensional, siempre he tratado de aterrizar un poco esa parte en las imágenes. Al principio, pues bueno, creo que al igual que muchos tatuadores, principalmente cuando se trata de monolitos o de piezas esculpidas en piedra, se representan en tintas grises, por así decirlo, en negro y gris, como para darle un poco ese lenguaje de piedra. Bueno, esta es una imagen del jaguar nenúfar, igual es una reproducción, bueno, tal cual del diseño. Este es un fragmento de la Piedra del Sol, principalmente con la cara de Tonatiuh, y pues bueno, les comentaba, yo creo que a partir de este punto es que yo decidí retomar un poco este lenguaje visual y sobre todo gráfico, de hacer la mayor parte de estas imágenes en grises o en negro y gris, e incluir unos pocos elementos de color a manera de acentos, ¿no? O para definir algunos rasgos importantes. Bueno, en este caso pues también fue un fragmento del personaje Ocho Venado. ¿Perdón? Perdón. Bueno, también esta fue una urna funeraria. La referencia de la que nos basamos para hacer el tatuaje fue una fotografía tomada por el cliente. Él estuvo presente, bueno, frente a la pieza, y él me proporcionó las fotografías para hacer la réplica de la imagen, ¿no? Este tatuaje pues es el mismo caso. Bueno, es un poco lo que comentaba, bueno, aquí de esta cuestión de la iluminación, ¿no? Sobre todo de que se ve como más teatral, y yo creo que eso ayuda mucho también al momento de escoger las imágenes que hay que realizar en cuanto al tatuaje, porque le da más expresividad a la imagen, ¿no? Bueno, una reproducción de Coatlicue, que ya también hemos escuchado algo acerca de ella. Bueno, esta pieza en realidad, bueno, yo la encontré así como Dinte número 25 de Jacques Chirac. Bueno, esta pieza de alguna manera está en fragmento porque, bueno, principalmente estos glifos que están arriba no los reprodujimos en la parte del tatuaje. Bueno, además ya le dimos como una interpretación más, bueno, anatómica, de manera que se adecuara a lo mejor posible a la parte del cuerpo. Bueno, estas son algunas interpretaciones y versiones libres. Bueno, en este caso yo empecé tratando de hacer de alguna manera como más estética las formas, ¿no? Si vemos este cráneo, pareciera que está como derretido, por así decirlo, ¿no? Como abollado. Entonces, para hacer un tatuaje un poco más estético, tuve que tomar como parte de las referencias fotografías de otros cráneos, y al mismo tiempo tomar los elementos de la imagen que tomábamos como original, que en este caso es esta, ¿no? Bueno, aquí también fue una interpretación, y bueno, aquí quise jugar un poquito más sobre todo con la forma de las máscaras, y también un poco con estas formas que son como características de la cultura maya, ¿no? Sobre todo el uso de estas espirales y de algunas formas que les dicen excéntricos, tengo entendido. Bueno, también aquí un poco basándonos en algunas esculturas de barro. Pues bueno, aquí la intención era un poco basarnos en la misma idea. En este caso, pues bueno, ya no son una reproducción tal cual. Si uno entiende un poco el volumen de las formas, creo que sí se puede reproducir a manera de una escultura, digamos, aunque lo estemos trasladando a un lenguaje bidimensional, puesto que está sobre una superficie plana que vendría siendo la piel, ¿no? Bueno,
tatuaje, bueno, más bien esta referencia me pareció interesante y sobre todo un reto. Digo, no soy un experto en el tema, pero traté de hacer lo mejor posible, y principalmente porque hay muchos elementos que, bueno, deben de significar algo. Aquí tiene unas abejas saliendo del cántaro una especie de cántaro. Bueno, esos elementos se decidieron omitir en el momento de realizar la interpretación, y el cliente me pidió que lo desarrollara de una manera un poco más realista, por así decirlo, ¿no? Lo cual es un poco difícil porque, bueno, al momento de que uno tiene una representación gráfica de una cultura que no conocimos en su momento, pues debemos de recurrir un poco a la interpretación, ¿no? Entonces, tratar de imaginarse cómo era físicamente todo el tocado, tratar de reproducirlo, no sé, a partir de los datos que te da la descripción de la imagen, pues bueno, creo que es una base importante, sobre todo para hacer dicha interpretación, ¿no? Bueno, aquí tenemos a este personaje. En este caso lo tuvimos que invertir, puesto que en los tatuajes es común que se cometa un error, que es un poco básico, ¿no? De que si uno se hace un rostro que esté como de 3/4, el error sería ponerlo como viendo hacia la espalda de uno. Lo correcto sería ponerlo viendo como hacia el frente, por una cuestión de lectura visual también, ¿no? Entonces, en este caso tuvimos que invertir la dirección en la que estaba volteando el personaje. Y en este caso, pues bueno, como los dos personajes tendrían que estar viendo hacia la parte de la espinilla, pues bueno, decidimos ponerlo de la manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, aquí para realizar esta interpretación nos tuvimos que basar en algunas fotografías de un jaguar real. De hecho, la fotografía era un jaguar peleando con otro jaguar, y de ahí retomamos un poco la posición del animal, ¿no? Por otro lado, también tuvimos que recurrir a fotografías de serpientes reales, y pues bueno, como les decía, tratar de entender qué significan todas estas formas, ¿no? Porque al final de cuentas también son estilizaciones de conceptos, de información que tal vez solo ellos sabían, ¿no? Bueno, estas fueron como las primeras versiones personales sobre todo de estos conceptos de guerrero jaguar y de guerrero águila. El primero fue a partir de un dibujo mío. Bueno, igual también pongo elementos como de sacrificio o como de ofrenda, que sería en este caso un corazón. Este guerrero jaguar pues lo sacamos a partir de otras referencias gráficas, y bueno, a final de cuentas yo tengo que armar como una especie de collage a partir de todas esas imágenes para sacar una versión propia, ¿no? Este es uno de los últimos que he hecho. Bueno, como les comentaba, siempre trato de aterrizar un poco como perspectivas y profundidades en cuanto a fondo y figura, principalmente pensando que realmente exista ese personaje, ¿no? Entonces trato de hacerlo un poco más real, por así decirlo, pero sin embargo pues termina siendo un personaje ficticio, ¿no? Bueno, estas son otras versiones de guerreros jaguares. En algunos casos, bueno, son más oníricos, por así decirlo, más ficticios, como sería este caso, ¿no? En otras representaciones trato de hacer, no sé cómo decirlo, como si realmente yo estuviera viendo a una persona con el atavío de un guerrero real, ¿no? Y en este caso, pues bueno, también es más como una estilización, y pues bueno, recurriendo a los elementos de complementar un cráneo de jaguar con un cráneo humano.
casos también me he basado un poco en las imágenes de algunos dioses para hacer representaciones un poco más realistas, como luego me suelen pedir algunos clientes. En este caso, pues bueno, trato de respetar un poco la representación, sobre todo de los atavíos que tiene cada uno de los personajes. Hace rato comentaban un poco de las características de Tepeyólotl, sobre todo de que parece como si trajeran un atavío, ¿no? Como si fuera un hombre vestido de jaguar. Entonces, bueno, para hacer la representación decidí respetar esa parte y bueno, poner estos elementos de las manos con las garras sobrepuestas y bueno, sobre todo también esta parte del tocado, ¿no? Tratando de imaginar cómo se vería realmente de 3/4, como nosotros concebimos esa representación, bueno, a final de cuentas como legado de la cultura occidental, y no tanto como este tipo de representación que es más como, pues bueno, la visión que tenían ellos. Bueno, aquí está otro ejemplo. Este sería el dios Xolotl. Bueno, después de estar investigando un poco acerca de esta deidad, yo al principio pensaba que era Mictlantecutli por la cuestión del cráneo y todo esto, pero bueno, después me encontré con que era Xolotl. Según lo que investigué, es un dios relacionado con los gemelos y que también se le considera como una entidad como negativa. Entonces, bueno, un poco basándome en esta parte del nombre y en ese concepto de los gemelos, bueno, aquí no se aprecia muy bien el color, pero la estatua es de un color verdoso y la lengua es de un color rojizo. Entonces quise retomar un poco ese elemento aquí en esta parte del collar. Este proyecto a mí me pareció interesante porque mi cliente me está pidiendo que hagamos representaciones de los dioses, pero basándonos un poco en su representación animal o en la identificación de ese dios con los animales que se refieran a él, ¿no? Bueno, después lo complementamos un poco con Tezcatlipoca, que bueno, aquí ya lo representamos como jaguar. Según también lo que había leído, es de que, bueno, Tezcatlipoca es un dios nocturno y que se le relaciona un poco con el jaguar porque también hay una analogía con el manto celeste, que las manchas del jaguar era como el cielo estrellado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso por eso lo hicimos como si fuera un jaguar en negativo, un jaguar negro con las manchas blancas y con las franjas negras y amarillas que identifican a Tezcatlipoca. Bueno, también me ha tocado hacer otros proyectos que son más como homenajes a familiares inclusive. En este caso, pues bueno, nos basamos en la fotografía del papá de uno de mis clientes para hacer la representación como un guerrero jaguar, ¿no? Y bueno, en este caso, pues sí, hay que tratar de cazar lo mejor posible la perspectiva de las referencias para tratar de hacer una buena representación en ese caso. Bueno, y luego aquí otra foto del hijo de un amigo, igual así como un pequeño guerrero águila. Bueno, como comentaba hace rato, he tenido oportunidad de hacer este tipo de representaciones o de versiones libres también en otros países. Bueno, en una visita que tuve en Colombia, un amigo me insistía que le hiciera alguna imagen con las culturas mexicanas. Él quería algo mexica o algo maya, pero sin embargo, bueno, yo tuve oportunidad de visitar el Museo del Oro de Bogotá y la verdad es que tienen unas piezas muy, muy interesantes. Entonces yo le sugerí que mejor hiciéramos algo parecido, pero con su propia cultura. En este caso, pues bueno, como yo no estoy tan familiarizado con los diferentes sectores
protectores y con las diferentes culturas dentro de Colombia, pues bueno, terminé poniendo elementos como la diadema, las orejeras y la nariguera de diferentes partes. Al mismo tiempo estaba utilizando partes del norte, del centro de Colombia y del sur. Entonces, como realmente no nos estábamos enfocando a una parte en particular, se me ocurrió relacionarlo con esta cuestión de la leyenda de El Dorado, que a final de cuentas es una zona que al final de cuentas es ficticia, que nadie sabe dónde está, que los españoles creían que era una ciudad hecha completamente de oro, ¿no? Entonces, creo que fue un buen concepto de la cultura colombiana. El año pasado también tuve oportunidad de realizar esta pieza y pues digamos que es en un sentido parecido. Fue como homenaje a la fuerza y a la fortaleza de la mujer indígena, pero igual basándonos en características de las culturas originarias de Colombia. Bueno, este tatuaje en particular me parece un experimento interesante, principalmente por esta cuestión de hacer analogía entre culturas que pudieran parecer muy diferentes entre sí, ¿no? Entonces, en este caso, igual fue un amigo que estábamos en Alemania, él me pidió que también hiciera una pieza prehispánica, mexicana, pero sin embargo, pues bueno, yo le sugerí que podíamos hacer un complemento entre ambas culturas. Entonces decidimos hacer una dualidad entre Odín y Tezcatlipoca, principalmente porque los dioses son dioses guerreros. Los dos dioses recurrieron al autosacrificio para llevar a cabo algo. En este caso, Odín sacrificó uno de sus ojos para adquirir sabiduría. En el otro caso, Tezcatlipoca sacrificó una de sus piernas para que Zipactli fuera muerto por Quetzalcóatl. Odín tiene dos cuervos y tiene dos lobos. De este lado, para equilibrar un poco la composición, puse un cuchillo de pedernal que también se relaciona con Tezcatlipoca, y al jaguar, que también es uno de los animales que lo representa. Abajo puse una representación del espejo humeante, que también sirve a Tezcatlipoca para ver a los demás seres, virtudes y defectos, y ahí mismo también pusimos el ojo de Odín. Y bueno, me voy rápido aquí. Principalmente he tratado de aterrizar algunos conceptos. En este caso, pues bueno, es el concepto de nahuales, estos espíritus animales protectores. Los he tratado de aterrizar un poco en mis pinturas. Y bueno, también hacer representaciones relacionadas con el jaguar, de manera que parezcan esculturas o monolitos prehispánicos, pero un poco más vivos, por así decirlo, ¿no? Aquí una representación de Chalchiuhtlicue. Esta imagen fue para un cartel de la Expo de Celaya. El elemento que está acá arriba es como un monumento local, que es como un contenedor de agua. Y bueno, en el techo de Chalchiuhtlicue puse el mascarón de Tlaloc para hacer la alusión más a los dos dioses. Bueno, aquí también traté de hacer esta cuestión como de mestizaje a partir del tatuaje, y una manera de fusión de dos culturas, ¿no? Bueno, este también fue basado en una de las culturas de Colombia, que es la tairona. Igual una alegoría de Quetzalcóatl. También este fue para una expo en Guatemala, y principalmente basándonos en elementos de la cultura maya, ¿no? Y bueno, este fue ya basado en otros elementos que también son dentro de la cultura folclórica de México, que serían los huirras y la leyenda del venado azul.
Y bueno, ya tengo que cortar. Distintas formas en las que no solo pervive, sino vive la imagen prehispánica desde estas distintas disciplinas. Les agradezco a los invitados no solo por habernos regalado este pedacito de tiempo, sino porque con su trabajo nos ayudan a aproximarnos de distintas formas, cada quien las vive de manera personal, pues a esta historia, a nuestra parte de nuestra cultura. Pues bueno, aprovechemos unos minutos más para abrir la plática, preguntas, comentarios a cualquiera de nuestros invitados. Por favor, solo alcen la mano. También si los invitados quieren hacer preguntas a otros invitados, conversar de alguna forma. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Buenas noches. Frente a una imagen que tenemos aquí, en la isla de Tlatelolco, que es esta básica que tenemos en el Museo de Antropología, está el jaguar y el águila. No sé si puede dar también un tipo de explicación acerca de ella. A ver, Lucía. ¿Es el plato? Sí. Buenas noches. Sobre el plato que tenemos en el equipo de la Secretaría. Lucía es arqueóloga especialista en plátano. Buenas noches. El plato es la representación de la guerra sagrada. Es un jaguar y otra de las costas de espaldas y son los opuestos complementarios de la cultura mexica. Entonces, lo que representa ese plato que se llama Cochicali, pero no es un plato para recibir ofrendas, es eso, es la guerra sagrada, el enfrentamiento de los opuestos. Buenas noches. Mi pregunta sería, desde su perspectiva, ¿dónde creen que está el punto en el que se le tendría que haber más difusión para la estética o la temática prehispánica? Digo, finalmente aquí es algo muy personal, llevado al límite del cuerpo, pero por ejemplo estas mismas representaciones ya no las vemos. O sea, tú vas a Teotihuacán o vas a algún otro lado, te encuentras muchas cosas prefabricadas que realmente pierden esa esencia, ¿no? que está muy viva aquí en lo personal. Pero tampoco hay exposiciones fotográficas o escultura, bueno, por lo menos desde mi modo de vida, que yo haya podido ver, ¿qué es lo que hace falta para dar ese impulso a la cultura prehispánica? Bueno, yo creo, aquí hemos estado buscando mucho la manera de que el legado del Tlatelolco y el legado de las culturas a través de la Comisión de Escabecario llegue mucho a la gente. Estamos pensando en modificar un poco estos museos para convertirlos en museos de arte, en un museo de arte prehispánico. Quizás va a ser el primero que hay en México, porque en México no se reconoce lo prehispánico como algo. A pesar de Poma en el 32, México sigue siendo para los arqueólogos muestras culturales, no fabulosas. La doctora de la Fuente, mi maestra, y yo hemos seguido su camino de demostrar mucho los valores estéticos que tiene el arte prehispánico, las culturas, las muestras de las distintas culturas originales de México. Hola, perdón. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es un tanto para todos, para los dos, para el tatuador y para María Teresa.
Bueno, ¿qué tanto trabajan interdisciplinarmente en la Facultad de Artes y en el Instituto para generar contenidos relacionados con el tatuaje? Quiero decir, si hay proyectos de algún tipo de orimono o proyecto de cuerpo completo basado en la composición, por ejemplo, de los códices. Porque a mí, bueno, todo esto que me ha dicho es interesante, ¿no? Quiero creer que ya algunos son como proyectos de cuerpo completo, o algún cliente te ha pedido un proyecto de cuerpo completo. Entonces, por ejemplo, hay algunos códices que es muy interesante porque parecería que son visiones cenitales de las figuras, ¿no? Y que los prehispánicos supieron adoptarla a la arquitectura y a la escultura. ¿Qué tanto tú has reflexionado sobre eso y sobre la paleta sagrada, o sea, hay una paleta cromática para implementar el color en el tatuaje? Muchas gracias. Mira, pues yo creo que el contenido de tu trabajo lo seleccionas tú mismo, ¿no? O a lo mejor te lo da el mismo cliente. Digamos, en mi caso hay gente que me ha encasillado un poquito de que yo hago únicamente tatuaje con temática prehispánica, pero la verdad es que no es cierto. O sea, yo trabajo con otras temáticas también, ¿no? Inclusive me ha tocado hacer tatuajes basados en mis propias pinturas, en mi propia obra. Digo, en lo personal a mí me interesa mucho esta temática. Ahorita estoy tratando también como de procurar más información y qué mejor oportunidad que estar aquí con especialistas. Pero bueno, volviendo un poco al punto, yo creo que eso tú lo debes decidir, y si te interesa, más bien tú tienes que buscar un acercamiento con estas áreas alternas, ¿no? De hecho, yo también les he insistido mucho, inclusive a los colegas, que no se queden nada más en esa burbujita que se llama tatuaje, ¿no? Que también se involucren con otras áreas de conocimiento, como puede ser el cine, como puede ser la literatura, como puede ser la arqueología, no sé, hay muchas fuentes de las que tú te puedes agarrar para sacar propuestas, inclusive personales, o enriquecer lo que te piden tus propios clientes, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Buenas noches.